Hay historias que parecen escritas para la eternidad. Historias donde la comedia y la tragedia se entrelazan hasta formar una leyenda. Esta es una de ellas. Detrás de los personajes que nos hicieron reír hasta las lágrimas, existía un mundo complejo, lleno de secretos, amores prohibidos y disputas que jamás salieron en pantalla. Cuando escuchamos el nombre de Roberto Gómez Bolaños, pensamos en el genio, el creador, el hombre que revolucionó la televisión. Pero junto a él, hubo alguien que pasó de ser actriz a convertirse en una de las figuras más polémicas de la farándula mexicana, Florinda Meza, amada por unos, odiada por otros. Una mujer que tras las luces y la fama, terminó en el ojo de un huracán que no se ha calmado hasta hoy. Esta es la historia de cómo una joven con sueños imposibles llegó a convertirse en la viuda más famosa y controversial de América Latina. Una historia marcada por el éxito, el amor, los rumores y una batalla que incluso después de la muerte de Chespirito sigue dando que hablar. Porque detrás de la vecindad más querida de la televisión hubo algo más que risas. Hubo rivalidades, egos, contratos millonarios y una verdad que hasta hoy divide opiniones. ¿Fue Florinda la mujer que protegió un legado o la sombra que lo controló todo? Prepárate para conocer el lado oculto de la leyenda. Entre la gloria y el escándalo, entre la comedia y la tragedia, esta es la historia jamás contada de Florinda Meza. Para entender a Florinda Meza, hay que volver al principio, a Mazatlán, Sinaloa, un lugar cálido, lleno de contrastes, donde nació el 8 de febrero de 1949. Creció en una familia humilde, rodeada de carencias, pero también de una fuerza inquebrantable. Desde pequeña soñó con escapar de la rutina, con volar más alto de lo que las circunstancias le permitían. Mientras otras niñas pensaban en casarse joven, Florinda soñaba con los escenarios. Pero había un problema. En la sociedad conservadora de los años 50, ser actriz era casi un pecado. Una mujer decente no se mete en la farándula, le decían. Pero Florinda no escuchó. Desde niña tenía una personalidad firme, un carácter que marcaría toda su vida. No fue fácil. La pobreza, la falta de oportunidades, la mirada crítica de los demás, todo parecía en su contra. Pero ella decidió que no sería una mujer más en el anonimato. Tomó la decisión más arriesgada de su vida, dejar su hogar y viajar a la Ciudad de México para perseguir un sueño que para muchos era imposible. Llegó a la capital con poco dinero, muchas ilusiones y una maleta cargada de incertidumbre. La gran ciudad era un monstruo para los que venían de provincia. Florinda comenzó a trabajar en oficios menores, mientras golpeaba puertas en busca de una oportunidad artística. Audiciones fallidas, miradas de desprecio, productores que le cerraban las puertas. Pero ella no se rindió. Sabía que la única manera de cambiar su destino era resistir. Su perseverancia comenzó a dar frutos cuando se acercó al mundo del modelaje y la actuación. Apareció en pequeños papeles, comerciales y participaciones esporádicas en televisión, pero nada de eso la haría trascender. Lo que Florinda no sabía era que el encuentro que cambiaría su vida para siempre estaba cada vez más cerca. En ese momento la televisión mexicana vivía una etapa dorada, y un nombre comenzaba a brillar con fuerza: Roberto Gómez Bolaños, un escritor brillante, un comediante distinto, un hombre que transformaría el entretenimiento en toda América Latina. El destino de Florinda y Roberto estaba a punto de cruzarse y nada volvería a ser igual. A inicios de los años 70, Florinda Meza ya había logrado algo que para muchas era imposible: entrar en la televisión. No era famosa, no era reconocida, pero había conseguido pequeñas apariciones en telenovelas y programas de variedades. Cada día aprendía, cada día esperaba la oportunidad que le cambiara la vida. Y esa oportunidad llegó de la mano de un hombre que, sin saberlo, transformaría su destino. Roberto Gómez Bolaños, un escritor y comediante que para ese entonces comenzaba a conquistar a México con su ingenio y personajes entrañables. Roberto buscaba nuevas actrices para su programa Chespirito, y Florinda, con su talento y determinación, se ganó un lugar. Así nació Doña Florinda, la madre regañona y elegante de la vecindad más famosa de la televisión. Un personaje que, sin proponérselo, terminaría marcando su vida para siempre. Pero detrás del personaje había una mujer que trabajaba sin descanso. Florinda no solo actuaba, también se involucraba en guiones y producción, mostrando una ambición poco común para la época. Y eso llamó la atención, no solo de los fans, sino del propio Chespirito.
Mientras el programa crecía y llegaba a millones de hogares en Latinoamérica, Florinda y Roberto comenzaron a acercarse. Al principio solo eran amigos, después amigos y finalmente algo más. Pero había un problema. Roberto estaba casado, su matrimonio llevaba años, pero seguía siendo un hombre comprometido. Cuando la noticia del romance comenzó a circular, estalló el escándalo. Los rumores corrieron como pólvora. Roberto abandonó a su esposa. Florinda rompió un hogar. Pero nadie conocía los detalles. Nadie sabía cuánto se amaban. Y sin embargo, el juicio público fue implacable. Florinda pasó de ser la actriz querida a la mujer señalada como la villana de la historia. Dentro del elenco, la situación tampoco era fácil. Las tensiones se hicieron evidentes. La relación con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, se deterioró hasta el punto de la enemistad abierta. Y lo mismo ocurrió con otros compañeros. Para muchos, Florinda pasó de ser actriz a ser la mujer que controlaba todo desde la sombra. Pero a pesar de las críticas, Florinda y Roberto decidieron seguir juntos. En 1977, el comediante se separó definitivamente de su esposa y formalizó la relación con Florinda. Desde entonces serían inseparables. Y mientras el mundo los juzgaba, ellos construyeron una de las parejas más comentadas y polémicas de la historia de la televisión. Cuando el romance entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños dejó de ser un rumor para convertirse en realidad, el mundo del espectáculo explotó. Para la prensa era la historia perfecta. El creador más famoso de México envuelto en un amor prohibido con una de sus actrices. Para la sociedad conservadora de los años 70 era un escándalo imperdonable. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, afirmó años después que la relación entre Florinda y Roberto cambió todo. Según ella, Florinda comenzó a tener poder dentro del programa, lo que provocó roces y fracturas irreparables. Después de que se hicieron pareja, todo cambió, declaró en entrevistas, y no fue la única en pensarlo. Carlos Villagrán, Kiko, también expresó inconformidades. Incluso Ramón Valdés, Don Ramón, uno de los más queridos por el público, terminó distanciado. ¿Por qué? Muchos aseguran que sentían que Florinda influía en las decisiones de Roberto, y que esas decisiones no siempre eran justas. Mientras el público reía con las aventuras del Chavo, la vecindad detrás de cámaras se llenaba de envidias, resentimientos y rumores. Algunos decían que Florinda exigía más escenas, que su personaje siempre debía sobresalir. Otros insinuaban que tenía control absoluto sobre la vida personal y profesional de Chespirito. ¿Pero qué había de cierto en todo esto? Florinda siempre lo negó. Yo nunca fui la mala, dijo en más de una ocasión. Y aunque muchos no le creyeron, lo cierto es que a partir de ese momento el elenco original nunca volvió a ser el mismo. A pesar de todo, el amor entre ellos resistió el escándalo. Las críticas y las enemistades se convirtieron en inseparables. Juntos viajaron por el mundo, llenaron estadios y vivieron una historia que, para bien o para mal, marcaría sus vidas para siempre. Pero ese amor también sería la semilla de las polémicas que la perseguirían hasta el último día. Mientras el mundo veía un grupo de vecinos entrañables en televisión, detrás de cámaras las cosas eran muy diferentes. El programa que marcó la infancia de millones escondía rivalidades, celos y rupturas que con el tiempo saldrían a la luz. El éxito fue tan grande que las giras internacionales, los contratos millonarios y la fama comenzaron a generar tensiones, y en medio de todo estaba Florinda Mesa. Para algunos era la actriz disciplinada que cuidaba los detalles del show. Para otros, la mujer que, con su cercanía a Roberto, tomaba decisiones que no le correspondían. Con el tiempo varios actores comenzaron a irse. Primero fue Carlos Villagrán, el querido Kiko. Él declaró años después que su salida tuvo que ver con diferencias económicas y creativas, pero también insinuó algo más. Después de que se hicieron pareja, todo cambió, dijo en entrevistas, y no fue la única en señalarla. Ramón Valdés, Don Ramón, otro de los personajes más amados, también dejó el programa. Según versiones, sus desacuerdos no eran con Roberto, sino con el ambiente que se generó. Y aunque nunca culpó directamente a Florinda, muchos fans la responsabilizaron. Así nació uno de los mitos más grandes. ¿Fue ella la culpable de la ruptura del elenco original? Florinda siempre negó estas acusaciones. Yo no corrí a nadie, aseguró, pero lo cierto es que la percepción pública ya estaba marcada. Para los fans, la mujer que reía en pantalla como Doña Florinda era en la vida real la que sembraba división, y ese estigma la acompañaría para siempre. Con el paso de los años, la vecindad se vació. Los personajes emblemáticos fueron saliendo uno tras otro, mientras Florinda se mantenía firme al lado de Roberto. Para muchos, eso confirmaba los rumores. Ella era la mano que movía los hilos.
¿Verdad o exageración? Nunca se sabrá con certeza. Lo que sí es seguro es que detrás de las risas, el mundo de Chespirito tenía más sombras de las que imaginamos. Con el tiempo la relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se consolidó, pero con ese amor vino también una imagen que la perseguiría por décadas, la de una mujer poderosa capaz de influir en todas las decisiones de Chespirito. ¿Fue cierto? ¿O solo un mito alimentado por la envidia y la prensa? Lo que nadie puede negar es que Florinda se convirtió en mucho más que una actriz del elenco. Participó en la producción, opinaba en los guiones, negociaba contratos. Para algunos era lógico, era la pareja del creador, la persona más cercana a él. Para otros, era una señal de que Florinda controlaba todo. Actores como María Antonieta de las Nieves afirmaron años después que Florinda tenía un carácter dominante. Se metía en todo, dijo en entrevistas. Incluso aseguró que su relación con Chespirito terminó afectando las decisiones creativas del programa. Florinda respondió con dureza: «Nunca le quité nada a nadie. Trabajé como todos». La imagen de Florinda como la jefa se reforzó en cada conflicto. Cuando comenzaron los pleitos por los derechos de los personajes, las críticas se dispararon. «Ella quiere quedarse con todo», decían algunos. Lo cierto es que Florinda, lejos de huir de la polémica, asumió un papel protagónico en la protección del legado de Roberto, un legado que valía millones. ¿Era ambición o amor? Para ella, siempre fue amor. En entrevistas aseguró que nunca buscó dinero, sino cuidar la obra del hombre que amó. Pero sus detractores piensan diferente. Para ellos, Florinda transformó la risa en un negocio y el legado en un campo de batalla. En esta etapa, Florinda pasó de actriz a figura mediática, opinando, enfrentando cámaras y defendiéndose de ataques que no cesaban. La vecindad de la televisión había quedado atrás. Ahora Florinda era una de las mujeres más polémicas de México. Y lo peor estaba por venir: la enfermedad, la muerte y la guerra por la herencia. Los últimos años de Roberto Gómez Bolaños fueron un contraste brutal con la imagen que el mundo tenía de él. El hombre que hizo reír a millones pasó sus últimos días en silencio, enfermo, lejos de los escenarios. Y junto a él, como siempre, estaba Florinda Mesa. Roberto sufría problemas respiratorios graves que lo obligaron a mudarse a Cancún, buscando un clima que le ayudara a resistir. Florinda se convirtió en su enfermera, en su sombra. Lo cuidaba día y noche, alejándolo de todo lo que pudiera alterarlo. Pero esa decisión desató una tormenta. Los hijos de Roberto, que ya tenían una relación distante con su padre, comenzaron a denunciar públicamente que no podían verlo. Señalaron, sin pruebas, que Florinda lo mantenía aislado. «Ella no nos deja acercarnos», decían. Florinda negó todo. «Ellos nunca fueron cercanos. Yo lo cuidé porque lo amaba». Pero la versión más dura quedó flotando. ¿Fue amor o control absoluto? El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años. La noticia paralizó a América Latina. Millones lloraron al genio que creó personajes eternos. Pero en medio del luto, las críticas hacia Florinda regresaron con fuerza. Se dijo que no avisó a tiempo a la familia, que tomó decisiones sola. En redes sociales la señalaron como la mujer que lo alejó de todos en vida y que ahora se quedaba con todo. El funeral fue multitudinario, con honores, aplausos y lágrimas. Florinda apareció devastada entre flores y recuerdos, pero mientras despedía al amor de su vida, afuera comenzaba la segunda gran batalla, la disputa por el legado y la herencia, una guerra que no terminaría en ese funeral, sino que apenas comenzaba. Tras el adiós, Florinda quedó sola, y con la soledad llegó el huracán. Las redes se llenaron de críticas. Ella lo aisló, se quedó con todo, nunca dejó que sus hijos lo vieran. Florinda respondió entre lágrimas: «Lo cuidé porque lo amaba», pero el juicio público ya estaba dictado. La polémica se agravó cuando surgió la pregunta inevitable: ¿quién controlaría el legado millonario de Chespirito? Series, derechos internacionales, productos, contratos, un imperio cultural convertido en una mina de oro. Y en el centro, Florinda. Pronto comenzaron los pleitos.
La relación con los hijos de Roberto se rompió por completo. Se lanzaron declaraciones en medios, acusaciones veladas, insinuaciones de que Florinda quería todo para ella. Ella lo negó. Yo no heredé millones, heredé una responsabilidad, pero nadie parecía creerle. Años después, la tormenta estalló nuevamente. En 2020, Florinda denunció públicamente que Televisa no respetaba los derechos de Chespirito. ¿Cuál la consecuencia? Programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado fueron retirados de la televisión en todo el mundo. La indignación fue inmediata. Fans acusaron, «Están matando nuestra infancia». Y la señalada, una vez más, fue ella. Florinda explicó que luchaba por lo que le correspondía, por lo que era justo, pero sus detractores lo vieron distinto. La mujer que alguna vez sonrió en la vecindad ahora era la culpable de que millones dejaran de ver a su ídolo en la pantalla. ¿Defensora del legado o villana interesada? Esa pregunta sigue sin respuesta. Lo único cierto es que desde la muerte de Roberto, Florinda no volvió a encontrar paz. Entre entrevistas, rumores y batallas legales, la mujer que interpretó a Doña Florinda quedó atrapada entre la nostalgia y la polémica. Cuando pensamos en Roberto Gómez Bolaños, pensamos en risas, en frases eternas, en un hombre que creó personajes que se volvieron inmortales. Pero detrás del genio había una historia humana, llena de luces y de sombras. Florinda Mesa formó parte esencial de esa historia. Para algunos, fue la compañera fiel que lo cuidó hasta el final. Para otros, la figura que controló su vida, que dividió amistades, que convirtió la nostalgia en negocio. Dos imágenes opuestas de la misma mujer. ¿Quién tiene la razón? Tal vez nadie, o tal vez todos, porque la verdad absoluta, esa que no se publica en revistas ni se graba en entrevistas, solo la conocieron ellos. Pero hay algo que sí podemos afirmar. Sin Florinda, la historia de Chespirito no sería la misma. Fue actriz, pareja, productora y en muchas ocasiones el blanco de todas las críticas. Pagó un precio altísimo por amar a un hombre que pertenecía al mundo. Hoy, mientras la vecindad vive solo en la memoria colectiva, el debate sigue abierto. ¿Fue Florinda la guardiana del legado o la villana que lo corrompió? Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, a pesar de todo, su nombre quedará ligado para siempre a la leyenda más grande del humor latinoamericano. Porque las polémicas pasarán, las acusaciones se olvidarán, pero la risa que ellos nos regalaron, esa jamás morirá. Y al final, eso es lo que importa. Esta no es solo la historia de una mujer, ni la de un hombre. Es la historia de un fenómeno que marcó generaciones. Un fenómeno que, incluso en medio de controversias, sigue siendo inmortal.